Bienvenidos a este curso de OWASP Top 10 en su versión 2, presentado por la empresa Milesec. Mi nombre es Alonso Eduardo Caballero Quesada. Soy instructor y consultor en temas de hacking ético y forense digital. El sitio web de la empresa, como también la dirección de correo electrónico, lo están visualizando en la presentación. Vamos a iniciar entonces esta tercera sesión abarcando dos de los riesgos de seguridad en aplicaciones web, los cuales son el A1 2017, inyección, y el A2 2017, pérdida de autenticación, o una autenticación inadecuadamente implementada, la cual podría ser la traducción. En las siguientes sesiones vamos a abarcar precisamente todos estos riesgos de seguridad al unísono de algunos ejemplos y demostraciones para asimilar mejor cuáles son estos escenarios. Vamos a empezar entonces con iniciando Attack Proxy. Y luego configuraremos el navegador para utilizar el Attack Proxy. Muy bien, ya tenemos ejecutados el Attack Proxy y ahora vamos a ejecutar el navegador y configuraremos el navegador para utilizar la herramienta. En el caso de Firefox es Network Settings, bueno, dependiendo del lenguaje, y Malware Proxy Configuration. Okay. Ahora vamos a ingresar a la máquina virtual OWASP Broken Web Application Project con IP y principalmente a utilidades. Verificamos. Perfecto, aquí tenemos las peticiones, el historial. Okay, listo. Vamos a iniciar entonces con el tema de la inyección. Para este propósito, tengo aquí yo el documento del cual sugiero seguir. Bueno, les voy a explicar. En el caso de la inyección es el A1 2017. El agente o los agentes de amenaza son es específico de la aplicación. La explotabilidad es de 3. Y aquí casi cualquier fuente de datos puede ser un vector de inyección. Las variables de entorno, los parámetros, servicios web internos o externos y todos los tipos de usuario. Las fallas de inyección ocurren cuando un atacante puede enviar datos hostiles hacia un intérprete. En lo referente a las debilidades de seguridad, la prevalencia es de 2 y la detectabilidad es de 3. Las fallas de inyección son muy comunes, particularmente en código legado. Las vulnerabilidades de inyección son frecuentemente encontrados en consultas SQL, LDAP, XPath, NoSQL, comandos de sistema operativo, intérpretes XML, cabeceras SMTP, lenguajes de expresión y consultas ORM. En lo correspondiente a los impactos, el técnico estrés y a la organización, bueno, es una interrogante, no se puede todavía saber. En
lo referente a esto depende de cada organización el impacto. Por eso está en interrogante. La inyección puede resultar en pérdidas de datos, daño de los datos, exposición a terceros no autorizados, pérdida de contabilidad, denegación de acceso, y la inyección puede algunas veces conducir a un completo control del servidor o del host. El impacto a la empresa o al negocio depende de las necesidades de la aplicación y de los datos. Esencialmente depende de cada organización. ¿Cómo saber si la aplicación es vulnerable? Bueno, una aplicación es vulnerable a este ataque cuando los datos proporcionados por el usuario no son validados, no son filtrados o no son limpiados por la aplicación. Las consultas dinámicas o llamadas no parametrizadas sin escape, el cual tenga como criterio, como sea consciente del contexto. Y estos son utilizados directamente en el intérprete, o estos sean utilizados en condicional directamente en el intérprete. Datos hostiles son utilizados dentro del mapeo de objeto relacional o los ORM, búsquedas de parámetros para extraer tal vez algo adicional, registros sensibles. Datos hostiles directamente utilizados o concatenados como comandos o SQL conteniendo ya sea la estructura y datos hostiles en consultas dinámicas, comandos o procedimientos almacenados. Algunos de las inyecciones más comunes son SQL, NoSQL, inyección de comandos, mapeo objeto relacional, ORM, LDAP, lenguajes expresión, EL, o también inyección en librerías de navegación gráfica de objetos, o OGNL. El concepto es idéntico entre todos estos intérpretes. Una revisión de código fuente es uno de los mejores métodos para detectar si una aplicación es vulnerable a inyecciones. Esto cercanamente seguida por una prueba automatizada de todos los parámetros, las cabeceras, las cookies, las URLs, JSON, SOAP y entradas de datos XML. Las sincronizaciones también pueden incluir pruebas a nivel de código o lo denominado como pruebas de aplicación dinámicas y de código estático, SAST por sus siglas en inglés o DAST. Estas herramientas permiten de identificar, dependiendo del escenario, fallas de inyección antes de estas lleguen al ámbito de un entorno de producción. ¿Cuáles son los escenarios de ataque? Bueno, aquí se mencionan dos ejemplos puntuales. Aquí les voy a mencionar. Ok. Primer escenario. Una aplicación utiliza datos en la construcción de una llamada SQL vulnerable, tal y como están visualizando allí. Tenemos la consulta, ¿okay? Y tenemos la comilla simple, la cual es insertada. En este caso, en request get parameter o parameter, entre comillas dobles y demás, luego otras comillas dobles, donde se inserta una comilla simple. O también el cast ID. Un escenario 2. Similarmente, una aplicación la cual tiene confianza total en su framework, podría generar, o esto podría generar consultas vulnerables aún vulnerables a inyección. Por ejemplo, en el caso de HQL o Hibernate Query Language, un lenguaje de consultas también. Y podemos ver aquí el parámetro, ¿okay?, donde se inserta la comilla simple. Aquí, bueno, sugiero descarguen el documento para que puedan ver con mayor amplitud. Ahora, en ambos casos, el atacante va a modificar el parámetro de nombre, o sí, denominado como ID, el valor del parámetro ID, en su navegador, o puede utilizar una herramienta como Proxy y enviar algo como comilla or, comilla simple 1, comilla igual 1, comilla 1. Entonces, esto se convertiría en la URL, porque la inyección en realidad puede ocurrir en varios escenarios. En la URL se insertaría precisamente este código. Estos cambios significarán ambas consultas devolverán todos los registros desde la tabla, para ser puntual en este caso, cuentas o accounts.
De hecho, se pueden realizar ataques más peligrosos para modificar o borrar datos o incluso invocar procedimientos almacenados. ¿Cómo se previene o cómo prevenirlo? Para prevenir inyecciones se requiere mantener los datos separados de los comandos y las consultas. Bueno, completamente de un intérprete, o proporcione una interfaz parametrizada, o mitigue una interfaz parametrizada, o mitigue o migre para utilizar herramientas de mapeo objeto relacional o los ORMs. Anotar, incluso cuando está parametrizado, los procedimientos almacenarios pueden ser propensos a inyecciones SQL. Por ejemplo, si PLSQL o TSQL se concatena la consulta con los datos o ejecuta código STL con una función de security immediate o ISEC. Utilizar también validación de entrada en el lado del servidor, esto es muy importante, de positivos o de listas blancas. Esto, de hecho, no es una defensa completa, pues muchas aplicaciones requieren caracteres especiales, como en áreas de texto o APIs para aplicaciones móviles. Para cualquier consulta dinámica residual, se deben de hacer un escape de caracteres especiales utilizando una sintaxis de escape específica para el intérprete. Anotar. La estructura SQL como tal, bueno, tiene nombres de tablas, nombres de columnas y o para ser más exactos, la estructura de SQL como nombres de tablas, nombres de columnas y demás no puede ser o no se le puede aplicar un escape o escaping. Y por lo tanto, los nombres de estructuras suministrados por el usuario son peligrosos. Este es un inconveniente muy común, sobre todo en el software el cual reporta escrituras, ¿ok? O donde se puede realizar una escritura o el software el cual realiza reportes. También utilizar la función limit y otros controles SQL dentro de las consultas para prevenir exposición masiva de registros en el caso de inyecciones SQL. Esta es una medida para, no de mitigación, sino para hacer algo más o dificultar el tema de la explotación. A propósito de este primer ejemplo o este primer riesgo, hay muchas referencias a los cuales se sugieren revisar en OWASP, en el OWASP Top 10. Yo les sugiero también lo hagan. Y vamos a hacer un ejemplo al respecto. Primero, ok, tenemos aquí OWASP y vamos a ir a la sección de, vamos a hacer un primer ejemplo de evadir la autenticación. ¿Okay? Por ejemplo, aquí vamos a ir a un formulario en el cual podemos ingresar un nombre de usuario y la contraseña. Yo voy a insertar un nombre de usuario admin, es altamente probable exista en la aplicación, y una contraseña. En este caso, la contraseña es incorrecta. Procedamos a analizar esto con CATAC Proxy. Ok, aquí. Ok, esta es la petición la cual hemos realizado a la página login.php. Esta es la respuesta la cual hemos recibido. Pero para ser exactos, por aquí voy a eliminar todas estas cosas, los enlaces, los cuales. Ok, ahora sí. ¿Ya? Este es el formulario, por aquí debe de estar. Ok, este es el formulario. ¿Sí? A través del cual nosotros nos autenticamos. Ok, reitero. Ingresamos un usuario, cualquier contraseña.
no es la contraseña correcta, razón por la cual, como pueden ver aquí, ¿ok?, hay una respuesta con un mensaje el cual indica la contraseña es incorrecta. Aquí pueden ver estos datos, es decir, los datos para autenticarse, los datos del formulario se incluyen en el cuerpo. Esta parte superior es la cabecera de la petición y esta parte de aquí corresponde al cuerpo de la petición. En la pestaña Request, en la pestaña Response pueden ver la cabecera de la respuesta y pueden visualizar el cuerpo de la respuesta. ¿Ok? Entonces noten cómo se envían los parámetros. Aquí. Esto es porque está utilizando el método POST. Correcto. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos probar la existencia de una potencial inyección? Una de las pruebas más simples es colocar la comilla simple. ¿Ok? Comilla simple en username y comilla simple en password. Te muestra un mensaje de la aplicación indicando una excepción ha ocurrido. Y aquí tenemos también lo siguiente. Tenemos la posibilidad de revisar aquello lo cual hemos enviado. Aquí tenemos lo cual hemos enviado. Noten también lo siguiente. En username y en password hemos enviado la comilla simple, pero aquí estamos viendo una codificación la cual se denomina como codificación URL. Es decir, ese carácter comilla simple se codifica en URL y su representación es porcentaje 27. ¿Ok? Así es enviado hacia la aplicación. Así como en el documento, aquí se muestra, el documento de la OWASP Top 10, se muestra la prueba, vamos a probar esto precisamente, OR, comilla, OR 1, OR, comilla, 1, comilla, igual, comilla, 1. Entonces, esto, si nosotros revisamos lo siguiente, aquí. Aparte del mensaje, una excepción ha ocurrido de vuelta por parte de la aplicación web, tenemos un mensaje de error. En el tema de las inyecciones, las clásicas, los mensajes de error son muy importantes porque nos permiten obtener una gran cantidad de información, si fuese posible, o como por ejemplo, aquí está el mensaje de error, el cual esencialmente me dice, tienes un error en la sintaxis SQL y por favor verifica el manual correspondiente a tu versión del servidor MySQL por la sintaxis correcta. Aquí esencialmente me está diciendo un error por el hecho de haber insertado una comilla simple. Información del cliente, dirección IP del host, y aquí está la consulta, la cual precisamente genera el error. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí voy a insertar la consulta. Esta es la consulta la cual se está realizando. Yo en lugar de insertar, tal vez aquí, un nombre de usuario, estoy insertando estoy insertando una comilla simple. Entonces lo cual voy a hacer es precisamente insertar aquí el comilla 1, comilla. Noten cómo está quedando el resultado. Y aquí al final voy a agregar el doble guión, el cual es un comentario. Esto esencialmente voy a ingresar. Noten cómo esto, si nosotros aplicamos la lógica, el OR convierte todo esto esencialmente en una operación lógica. Y la operación lógica
en este caso es verdadera. El resultado de la operación lógica. Entonces, simplemente este código lo insertamos aquí. Lo vamos a insertar en el campo usuario, contraseña. ¿Okay? Me dice la cuenta no existe. A ver. Ya, perdón. Aquí me equivoqué. Me faltaba una comilla. El 1, porque la última comilla estoy comentando. Entonces, esto sería así. ¿Okay? Me falta esta comilla. Ahora sí. ¿Cuál es el resultado? Primero, me muestra un mensaje en la aplicación diciéndome que el usuario ha sido autenticado. ¿Y cómo se ha autenticado? ¿Con cuál usuario? Con el usuario admin. Es decir, aprovechándome de mi inyección SQL, tengo la posibilidad, o he tenido la posibilidad, de autenticarme como el usuario admin. Generalmente el primer usuario, el cual se crea en una aplicación web. ¿Okay? Entonces tengo todo esto, o tengo todo este resultado, simplemente con una inyección exitosa. Ya tengo la posibilidad de autenticarme en la aplicación. Ahora, vamos a hacer un segundo ejemplo muy puntual y rápido. En este segundo ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Voy a primero salir y voy a ir a la sección User Info, ¿okay? Donde también voy a insertar, bueno, esta funcionalidad, por ejemplo, de la aplicación es para hacer una consulta por los usuarios. Entonces aquí tal vez quiero hacer una consulta por el usuario. No tengo la contraseña, ¿ok? Pero, y me dice, errores de autenticación, nombre de usuario inadecuado o contraseña inadecuada. No tengo la posibilidad de visualizar la información o hacer una consulta por un usuario en particular a menos tenga sus credenciales válidas. Nuevamente, analizamos cómo se está realizando esta interacción. A diferencia del anterior procedimiento, en el cual se utilizaba el método POST, aquí se está utilizando el método GET. Y aquí podemos ver cómo en los parámetros se envían, o aquí en la URL se envían los parámetros. En el campo username se envía el nombre de usuario, en el campo password se envía la contraseña, en este caso bueno, no son las credenciales, solamente la estoy colocando a modo de ejemplo para analizar la aplicación. Es decir, la mejor manera de conocer una aplicación es interactuando con ella, enviándole valores, analizando las respuestas. Eso es lo cual estoy haciendo. Y aquí, bueno, ahí está otro botón, o el valor del botón el cual envía la petición. Y aquí tenemos la respuesta. Entonces, vamos a intentar también descubrir una inyección. Nuevamente coloco la comilla simple en name y en password. Y hago clic en View Account Details. ¿Ok? En este caso, ¿okay? No me muestra un mensaje de error. Noten ustedes aquí. No me muestra un mensaje de error. ¿Ok? Pero esto no significa no exista una inyección SQL. Entonces, lo cual vamos a hacer es insertar la prueba de concepto del comilla por comilla 1, comilla igual, comilla 1, comilla guión, guión. El guión, guión es el comentario. Tengamos, ¿no? ¿Cuál es el resultado? Bueno, a primera vista, me dice, por favor ingresa, ya no me sale el error, y luego me sale un texto el cual indica resultados para el supuesto usuario, tiene este nombre, dice, ha encontrado 23 registros. Y aquí me muestra cada uno de los usuarios con su correspondiente contraseña y su correspondiente firma. 23 registros extraídos explotando la inyección.
Cuando una aplicación no devuelve un mensaje de error, eso no significa, cuando nosotros estamos tratando de descubrir una inyección, no significa que la inyección no exista. ¿Ok? Hay lo denominado como las inyecciones SQL ciegas o blind, los cuales cuando ustedes envían estas típicas pruebas de concepto para descubrir una inyección no devuelven ningún tipo de mensaje, el cual indica existe cual indica exista la inyección, pero hay otras técnicas las cuales se pueden utilizar para precisamente descubrir si la inyección existe o no. Por ejemplo, en este caso directamente hicimos la prueba de concepto de una inyección utilizando el operador lógico OR y obtuvimos un listado de todos los usuarios. Ok. Ya. Les voy a mencionar también otro tema más. Cuando estamos realizando inyecciones, es importante también entender lo siguiente: ¿cómo nosotros podemos descubrir el número de columnas cuando estamos este, realizando o ya hemos descubierto una inyección? Es decir, ya descubrimos una inyección, por ejemplo, en este caso. ¿Cómo nosotros podemos identificar el número de columnas? Bueno, podemos utilizar el operador order by 1. Entonces insertamos order by voy a utilizar admin y en password colocaré order by. Aunque esto lo puedo hacer también. Sí, lo voy a dejar así. ¿Okay? El order by lo estoy colocando, es decir, bueno, ya lo van a ver ustedes aquí con SAP acá. ¿Ok? En el campo username estoy enviando un nombre de usuario y en el campo password estoy enviando el order by. Entonces vamos a intentar lo siguiente. Creo que aquí lo podemos hacer. Ok, creo que aquí lo podemos hacer. Vamos a intentar este, vamos a intentar lo siguiente. A ver, sí, voy a hacerlo. Voy a hacerlo de la siguiente manera para tratar de explicar también otros temas adicionales. A ver, permítanme. Ok, vamos a hacerlo. em, lo voy a hacer solamente aquí, pero voy a construirla primero para ustedes puedan visualizarlo mejor así. Voy a utilizar lo siguiente: order by, la función order by para descubrir. Primero, en el campo usuario voy a insertar el admin y lo del order by es decir, esencialmente va a ordenar por la columna 1.
como estoy comentando, utilizando el doble guión, todo lo cual exista a la derecha de la consulta SQL simplemente será comentar. ¿Cuál es el resultado? ¿Ok? La información del usuario admin. Pues estoy insertando en admin, en el nombre de usuario, el admin seguido de la inyección. ¿Ok? Y con el número 2 tengo el mismo resultado, es decir, la columna existe, la columna 3 también, la columna 4 también, la columna 5 también, la columna 100, la columna 7 también, la columna 8, no, la columna 8 genera un error. Noten nuevamente, como aquí están viendo, el mensaje de error. Y el mensaje de error es bastante detallado. Me dice, la columna 8 es desconocida en la cláusula order. Esto significa solamente existen 7 columnas. Entonces, a partir de esto, nosotros podemos construir una sentencia para poder obtener información diversa. Como por ejemplo, eh, podríamos hacer lo siguiente: admin union select 1 campo 2, mostrar la información de la versión. En el campo 3, el nombre de usuario. En el campo 4, el nombre de la base de datos. Y luego la 5, la 6, la 7. ¿Ok? Entonces, en base a lo anteriormente descubierto, tenemos la posibilidad de unir la consulta original. ¿Por qué necesito obtener el número de columnas? Para poder unir la sentencia select original, la cual extrae información de esa cantidad de columnas, con la sentencia select, la cual yo estoy construyendo, la cual me permite realizar una inyección y de esta manera poder obtener información de la versión del usuario de la base de datos. Entonces, esto lo inyecto. El resultado es, tenemos el username, el cual es el campo 2, tenemos el resultado de version. Esto significa la versión de SQL es la 5.1.41.3 Ubuntu 12.6-1. En el campo 3 tenemos, corrección, en el campo 3 tenemos el nombre de usuario. ¿Cuál es el nombre de usuario? Utility master localhost. Y en el campo 4, ok, tenemos la base de datos. En este caso, la base de datos tiene por nombre utility master. Lo interesante de una herramienta como, o bueno, la posibilidad de realizar inyecciones es el hecho de poder también nosotros realizar manualmente diversos procedimientos para explotar estas vulnerabilidades. De hecho, también existen herramientas automáticas. Una de las herramientas bastante conocidas es SQLmap. Por aquí, solamente para ustedes tengan conocimiento de la herramienta. En realidad, bueno, automatiza el descubrimiento y la explotación de inyecciones SQL. Ustedes ya pueden visitar su sitio web, tiene bastantes funcionalidades para descubrir y explotar y automatizar la explotación. Mi propósito es que ustedes de manera manual puedan percibir cómo se realiza la inyección. Pero claro, no solamente, bueno, a partir de aquí, dependiendo de la base de datos, también podrían utilizar lo denominado como las eh, ¿cuál es la denominación? Bueno, en español sería denominado como las tablas esquema o las tablas de esquema, las cuales existen en diferentes bases de datos, incluyendo, claro está, MySQL.
Entonces, a través de esto, nosotros podemos extraer información. Solamente les voy a dar un ejemplo muy puntual de cómo es esto, o cómo esto puede ser posible para ir ya al siguiente. Por ejemplo, estas tablas, en el caso puntual de MySQL, se denomina Information Schema, y a través de esto podemos hacer lo siguiente. Voy a utilizar la función concat, union select concat, definiendo el nombre de la tabla. Y esto voy a extraerlo desde el Information Schema. Este Information Schema almacena información sobre toda la base de datos, tablas, columnas, toda la información de la base de datos. Podemos pensarlo como los metadatos de la base de datos. Y aquí donde, puntualmente, table schema sea igual a database. ¿Okay? Entonces, todo esto lo utilizamos para... Ay, creo que lo escribí mal. Aquí está. A ver, concat table name. Me faltó aquí la from information schema. Tablas, es decir, del information schema, de la información la cual almacena sobre las tablas, quiero mostrar el esquema de las tablas de la base de datos con la cual estoy interactuando. Entonces, vamos a probar. Esto es exitoso, como sí lo es, encuentra 14 registros. Entonces, en la columna o en el campo password, me va a mostrar el nombre de cada una de las tablas. Account, balance, tips, blogs, de la base de datos con la cual estoy interactuando. Y así sucesivamente yo puedo ir obteniendo información sobre cada una de las tablas, de las columnas, mostrar el nombre de la tabla en la columna. Puedo hacer muchos procedimientos muy útiles para mis propósitos de evaluación. Pero también existe lo denominado como la inyección de comandos. Esto, lo cual les he mostrado, es una inyección SQL, pero les voy a mostrar también una inyección de comandos. A ver, por aquí tengo Command Injection. ¿Ok? Esta funcionalidad de la aplicación me permite hacer una consulta. A una dirección IP, por ejemplo, o a un hostname. ¿Ok? En este caso voy a utilizar www.owas.org. Una consulta al dominio OWASP, www.owas.com. Y noten cómo. Para aquellos quienes han utilizado Linux, Windows en modo consola, se percatan, esto es muy similar al resultado del cual se obtiene producto de ejecutar un comando de nombre inslookup. Entonces, la inyección de comando, aquí nosotros la podemos validar con lo siguiente. Colocamos, por ejemplo, nuevamente, OS.org, colocamos punto y coma, y luego el comando ls. Cuando ustedes trabajan en la shell de Linux o en la shell de comandos de Windows, ustedes pueden ejecutar varios comandos de manera secuencial, es decir, ejecutan un comando, luego otro comando dividido por el punto y coma. Entonces, esencialmente esto está haciendo lo siguiente. La aplicación está enviando este parámetro hacia un comando de nombre inslookup del sistema operativo subyacente, es decir, esto lo está uniendo y lo está precediendo con el comando inslookup espacio www.owas.org. El comando inslookup es del sistema operativo, es decir, está haciendo una llamada al sistema operativo. Nosotros estamos añadiendo un segundo comando, el cual estamos inyectando en esta llamada al sistema operativo. ¿Cuál será el resultado? El resultado será, se ejecuten los dos comandos. El resultado del primer comando, inslookup, con www.owas.org, y el listado de todo el directorio con el cual se está interactuando. Aquí. ¿Ok? Esa es la inyección de comandos. Aquí la parte tal vez más difícil sería descubrir si se están haciendo llamadas directamente a nivel de sistema operativo subyacente.
lo cual en este caso es totalmente correcto. Esto también se puede analizar aquí. Esencialmente aquí lo tienen, cómo se está haciendo el envío. Target host www.org y lookup bienes. En base a ello ustedes pueden insertar otros comandos los cuales sean útiles. Entonces tenemos la posibilidad de ejecutar comandos a nivel de sistema operativo. Muy bien, vamos al siguiente. El siguiente riesgo de seguridad corresponde a aquí. La pérdida de autenticación. Bueno, en este caso el agente de amenazas específicas de la aplicación, vector de ataque, las vulnerabilidades de 3. Los atacantes tienen acceso a millones o cientos de millones de nombres de usuarios válidos y combinaciones de contraseñas para temas relacionados con las credenciales, listas de cuentas administrativas por defecto, automatizar la fuerza bruta, utilizar herramientas para ataques por diccionario. También los ataques de gestión de la extensión son muy bien conocidos, particularmente en relación con toques de sesión sin expirar. En el caso de las debilidades de seguridad, la prevalencia es de 2 y la detectabilidad también es de 2. La prevalencia de la pérdida o de la autenticación inadecuadamente implementada o rota está ampliamente esparcida debido al diseño e implementación de muchos controles de acceso e identidad. La gestión de la sesión es la base de la autenticación y control de acceso y está presente en todas las aplicaciones las cuales tienen un estado. Los atacantes pueden detectar la autenticación rota o una autenticación inadecuadamente implementada utilizando medios manuales y explotarlos utilizando herramientas automáticas con listas de contraseñas y ataques por diccionario. En el caso del impacto es 3, el técnico es el 3, el impacto de la empresa depende obviamente del escenario. Los atacantes tienen simplemente la necesidad de obtener algunas cuentas, pocas cuentas, o tal vez la cuenta de administrador para comprometer el sistema. Dependiendo del dominio de la aplicación, esto puede permitir lavado de dinero, fraude de número de seguridad social, robo de identidad, exponer información altamente sensible. ¿Y cómo saber si la aplicación es vulnerable? Bueno, la confirmación de la identidad, de la autenticación y la gestión de la sesión son críticas para protegerse contra los ataques relacionados con contra la autenticación. Existen muchas debilidades de autenticación si la aplicación es o cumple o está dentro de lo siguiente. Permite ataques automáticos como estos procedimientos de credenciales para obtener credenciales válidas, donde el atacante tiene una lista de nombres de usuarios válidos y también de contraseñas, realiza procedimientos. Permite ataques por fuerza bruta o ataques automáticos. Permite contraseñas bien conocidas, débiles o por defectos, como por ejemplo el password 1 o el admin. Utiliza recuperación de credenciales ineficientes o débiles, o procedimientos de olvidé la contraseña, como al utilizar preguntas o respuestas basadas en algún conocimiento el cual es factible de obtener, por ejemplo, el nombre de la mascota, el nombre de la mamá, el nombre del papá o el nombre de dónde estudió, lo cual se podría obtener. Utilizar texto plano o contraseñas a los cuales se le aplica hashes muy débiles o simplemente no se les encripta. Luego ya vamos a ver un tema relacionado, un riesgo de seguridad relacionado con esto. No tiene o implementa una autenticación multifactor ineficiente, expone identificadores de sesión en la URL, lo cual no se debería hacer. No rota los identificadores de sesión después de un login exitoso. No invalida adecuadamente los identificadores de sesión. ¿Okay? Las sesiones de usuario, los tokens de autenticación, particularmente aquellos de
de Single Sign-On o los SSO, los tokens SSO, no son adecuadamente invalidados durante el logout o periodo de inactividad. ¿Cuáles son los ejemplos de escenarios de ataque? Bueno, el primer escenario es el, el relleno o el tema relacionado con las credenciales en las cuales se utilizan listas de contraseñas conocidas. Esto es un ataque bastante común. Si una aplicación no implementa este tema de poder protegerse contra amenazas automáticas o procedimientos para adivinar credenciales, la aplicación puede ser utilizada como una manera de determinar si las credenciales son válidas. Es decir, la aplicación, dependiendo de los mensajes los cuales devuelve, podría indicar al atacante cuáles credenciales o nombres de usuario son válidos. En un segundo escenario, muchos ataques de autenticación ocurren debido al uso continuo de contraseñas como un solo factor de autenticación o de verificación. Una vez consideradas las mejores prácticas, la rotación de las contraseñas y requerimientos de complejidad deben de ser vistos de tal manera se deban de utilizar y no reutilizar las contraseñas débiles, ¿ok? Lo cual es algo muy frecuente, desafortunadamente. Entonces, las organizaciones se les recomienda detener estas prácticas. Hay un documento del NIS, el 863, y también se debe utilizar autenticación de múltiples factores. Un tercer escenario es la sesión de la aplicación o el tiempo de espera para la sesión de la aplicación no está definida correcta adecuadamente. Entonces, un usuario utiliza tal vez una computadora pública de libre acceso, ingresa a la aplicación web y en lugar de seleccionar el botón o hacer clic en un enlace el cual le permita salir adecuadamente de la aplicación, simplemente cierra el navegador o la pestaña del navegador y se va. Un atacante puede estar en la misma computadora, abrir el navegador o utilizar el navegador una hora después y verificará el usuario aún está conectado o autenticado. ¿Cómo prevenir esto? Bueno, de ser posible, implementar autenticación de múltiples factores para prevenir el, el ataques automatizados de fuerza bruta, de robo de credenciales o de reutilización de credenciales. No entregar o desplegar credenciales por defecto, particularmente para los usuarios de administración. Implementar verificaciones de contraseñas débiles, por ejemplo, evaluar si las contraseñas han sido cambiadas y estas contraseñas no están incluidas en las listas más comunes. Por ejemplo, hay listados de las 10.000 contraseñas más comunes, de las 1.000 contraseñas más comunes, de las 100.000 contraseñas más comunes. También alinear la longitud de las contraseñas, su complejidad, las políticas de rotación, con un documento el cual es el NIS 863, ¿ok? Hay una sección 511 o también alguna otra política de contraseñas basada en evidencia más moderna. Asegurar el registro, la recuperación de credenciales, las APIs están protegidas contra los ataques de numeración de cuentas. Y esto utilizando el mismo mensaje para una autenticación no exitosa. También limitar o retrasar los intentos de login fallidos, registrar todas estas fallas y alertar a los administradores cuando las credenciales o se suscita algún tema interesante o anómalo, para ser más exactos, con las credenciales, por ejemplo, una acción de fuerza bruta u otros ataques se detecten. Utilizar también gestión de sesiones incorporadas, seguras, del lado del servidor, la cual genere nuevos identificadores de sesión aleatorios con una alta entropía después del login. Las IDs de sesión no deben de estar en la URL, deben ser almacenadas de manera segura e invalidadas después de hacer logout o estar inactivo por un tiempo prudencial. Y también tener tiempos de espera absolutos. Ok, vamos a hacer ejemplos al respecto. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar lo siguiente. Veamos. Les voy a mostrar lo siguiente. Vamos a ingresar
Ahí, ¿dónde estás? Acá estás. Vamos a ingresar a la sección correspondiente aquí. Escalado de privilegios. Vamos a hacer este de escalado. Okay. Este de aquí creo que podría ser. Sí, este de aquí. Privilege escalation. Sí, este de aquí. Privilege escalation. Ok, sí, está bien. Este de aquí lo vamos a hacer. Pero vamos a hacer lo siguiente. Ok, me voy a autenticar a la aplicación. Voy a utilizar credenciales válidas. Ok, me estoy autenticando. Noten, la aplicación me dice el usuario ha sido autenticado. Entonces, ¿qué sucede cuando está mal implementada la autenticación? Bueno, si yo analizo utilizando Attack Proxy, podemos ver cómo se envían las credenciales user, ¿ok? Y cómo yo obtengo una respuesta. En la respuesta podemos ver cómo se definen dos cookies. Una cookie con el nombre de usuario, username no, John, y una segunda cookie con el UID igual a 3. Entonces, ¿cómo yo puedo, por ejemplo, eh, verificar si esta implementación de autenticación está adecuadamente implementada? O al revés, ¿cómo puedo probar estas cookies de sesión precisamente permiten este, eh, interactuar con la aplicación de manera segura y no se podría hacer lo siguiente? Ok, me voy a basar en lo siguiente. Voy a tratar de probar. Yo puedo, manipulando esta información definida en las cookies, por ejemplo, obtener los privilegios del usuario admin. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a utilizar la funcionalidad de interceptación de Attack Proxy. Attack Proxy me permite interceptar la petición antes de ir hacia el servidor. Voy a hacer clic en este botón rojo, el cual se va a tornar en, en, como si estuviera presionado el botón. Esto activa la interceptación. Es decir, todo lo cual yo envíe ahora hacia la aplicación va a ser interceptado. Entonces yo voy a ingresar, por ejemplo, aquí, a esta nueva página. Cuando trato de insertar o ingresar a esa nueva página, se me presenta una nueva pestaña de nombre Break. Eso significa la petición es interceptada. Entonces lo cual voy a hacer yo es algo muy sencillo. Voy a cambiar username por admin. La petición todavía no está yendo hacia el servidor. Y luego le voy a cambiar el UID. Podría ser 0, podría ser 1. Eso ya depende de las pruebas las cuales ustedes realicen. Puedo automatizar también. Desactivo la interceptación y con este otro botón envío, ¿ok?, las peticiones hasta el siguiente punto de interrupción. Como no he definido otros puntos de interrupción, simplemente seguir el flujo normal. ¿Cuál es el resultado? El resultado, como pueden ver, me indica, ahora estoy logueado como admin, porque la aplicación no valida adecuadamente este criterio de utilizar las cookies, y las cookies sean modificadas de tal manera alguien, un atacante, pueda manipularlas y suplantar al usuario administrador. Entonces, simplemente modificando las cookies, puedo yo tomar
o suplantar al usuario administrador y tener control completo de la aplicación. ¿Ok? Ok. También yo podría, vamos a hacer un segundo ejemplo. También yo podría eh, hacer lo siguiente. Podría ser un ataque por fuerza bruta. En este caso, lo voy a hacer de la siguiente manera. Esto se puede hacer de manera permanente. Yo podría utilizar una herramienta como, aquí tengo un editor de cookies para modificar las cookies de manera permanente. Pero vamos a hacer un ataque por fuerza bruta utilizando la herramienta CATAC Proxy. En este caso voy a hacer lo siguiente. Primero, para propósitos del ejemplo, yo tengo aquí un archivo el cual voy a utilizar. Este, para propósitos de la prueba voy a hacer lo siguiente. Ok. Para propósitos de la prueba voy a utilizar este archivo, el cual contiene las 500 peores contraseñas y las voy a copiar al directorio temporal. Y solamente, reitero, para propósitos del ejemplo, lo que voy a hacer es insertar aquí la contraseña correcta, la cual es admin. Entonces, con la ayuda de CATAC Proxy voy a hacer el siguiente procedimiento. Ok. Yo puedo realizar un ataque por fuerza bruta. Hay muchas herramientas también las cuales se pueden utilizar para este propósito. Antes de finalizar la sesión les mencionaré una de estas herramientas. Pero yo voy a utilizar en este caso para identificar o tratar de identificar credenciales válidas el phaser de SAP. El phaser de SAP es una herramienta muy interesante. Pero en este caso, ok, me voy a basar en lo siguiente. Aquí en este login, ok, admin 1234. Contraseña incorrecta. Y me voy a basar en esta petición la cual he realizado. Voy a seleccionar el campo password, okay, o el valor del parámetro password. Voy a hacer clic derecho y lo voy a enviar o voy a hacer clic en faz. Esto me va a aperturar una nueva ventana donde yo puedo definir el payload o la carga la cual utilizaré en lugar del valor definido en el parámetro password. Y ya está definido en color celeste, azul. Hago clic en payloads, hago clic en add y voy a añadir un archivo. Selecciono file y aquí selecciono el archivo, el cual va a contener todos aquellos valores los cuales utilizaré en el campo password. Es decir, todos estas cadenas, esta lista de palabras o, para ser exacto, cadenas alfanuméricas, van a ser probadas como si fuesen la contraseña. ¿Ok? Y es decir, en lugar del 134 se van a reemplazar todas aquellas cadenas alfanuméricas incluidas en el archivo el cual yo he definido. Voy a utilizar aquí follow redirects, seguir redirecciones, porque muchas veces cuando se realiza una autenticación exitosa se redirige a otra página. Voy a el delay a colocarlo en 28 y un escaneo concurrente de 1. Eso es todo. Inicio start el phaser. ¿Okay? Y voy a esperar. Ok, listo. Bueno, no voy a dejar que finalice por cuestiones de tiempo. Y vamos a revisar, a ver. Para tratar de identificar una contraseña, en este caso, para tratar de identificar si la contraseña o una de las cadenas alfanuméricas definidas en el parámetro password es correcto, es decir, ha generado una autenticación exitosa, puedo utilizar diferentes criterios. Primero, el código de respuesta. Muchas veces por el código de respuesta puede ser 200, podría ser un 302. En este caso, al ordenar, al hacer clic en code, por ejemplo, se muestra orden descendente, no se muestra ninguna variación. Reason es la razón, tampoco hay una diferencia. El RT también es un criterio el cual se puede utilizar.
Muchas veces cuando se utiliza o cuando hay una autenticación exitosa, se genera más tiempo. Es decir, la validación de un usuario y contraseña válida genera un mayor tiempo. El RTT es el round trip time, el tiempo de ida y de retorno. En este caso, noten cómo 81 milisegundos corresponde a admin pass, a comparación de los demás, los cuales son 65 y demás. Este es un primer criterio. Otro criterio es el tamaño de la cabecera de respuesta. Por ejemplo, aquí, el tamaño de la cabecera de respuesta es de 520 para todos estos, ¿ok? Y es de 516 para estos de aquí. En este caso hay diferencias, ¿ok? Pero también coincide, por ejemplo, tenemos un primer criterio 81 RTT y 520 para todos estos. Aquí ya hay dos coincidencias para este payload. Y otro criterio es el tamaño del cuerpo de la respuesta. Para todos los demás, exceptuando el primero, el tamaño del cuerpo de la respuesta es de 53,399. Para los demás es el mismo, idéntico, o de un tamaño inferior. Por ejemplo, aquí es un tamaño inferior. Entonces, hay tres criterios los cuales coinciden con admin pass. Entonces, si yo pruebo aquí manualmente admin y admin pass, me autentico con el usuario administrador. Es decir, he realizado un ataque por fuerza bruta utilizando la herramienta Phaser de SAP. Les decía, hay una herramienta la cual precisamente también les permite realizar un ataque de este tipo, el cual es Hydra o Hydra. Aquí no sé si tengo el sitio web de Hydra. Ahí ustedes pueden aprender más simple, perdón. Es el sitio web de HCI, el cual es una herramienta para realizar también ataques por fuerza bruta, pero para diferentes protocolos. Nosotros estamos, bueno, les estoy mostrando esencialmente la herramienta CATAC Proxy para realizar este tipo de evaluación. ¿Bien? Bien, llegamos entonces al final de la presente sesión. En la siguiente sesión vamos a abarcar los dos siguientes riesgos de seguridad de la lista. En la 3, exposición de datos sensibles, y en la 4, entidades externas XML. Muchas gracias por su atención. Recuerden, el video de la sesión, como también de todas las sesiones, está en el aula virtual. Gracias por su atención. Buen día.